Buenos días a todos, Dios les bendiga. Un día más en el que podemos vernos, en el que podemos estar aquí y en el que podemos encontrarnos con Dios. Qué bonito es disfrutar la vida como Dios nos las ha permitido vivir a cada uno de nosotros. Despertamos en familia, despertamos con las bendiciones de Dios, y aún si no fuese así nuestro caso, también sabemos que Dios está con nosotros y que Él nunca nos deja solos. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que siempre estás con nosotros, que siempre quieres ayudarnos, que estás para bendecirnos, que todo el tiempo, Señor, estás pensando en lo mejor para cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender cada una de las circunstancias que vivimos o que enfrentamos en el día a día, para que podamos tener la fe, la certeza y la convicción de que tú sabes lo que haces, Señor, y que nuestra vida viva tranquila, viva sosegada, vivamos confiados en ti, Señor, en que tú no te equivocas y que siempre lo que obras o no obras es para nuestra bendición. Ayúdanos, Señor, para que así sea y que cada día nuestra vida de oración siga enriqueciéndose más y más y más. Hoy, Señor, que tú quieres enseñarnos otra vez acerca de este tema, ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente abierta para poder enriquecer nuestro tiempo contigo y así estar más fuertes, ser más sólidos, recibir tus bendiciones, Señor, y ser felices. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Un poco más acerca de la oración. Lucas capítulo número 18, una enseñanza directa de la boca y de los labios de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la parábola de la viuda y el juez injusto. La mayoría de nosotros recordamos y conocemos esta porción de la Escritura. Estoy en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y quiero meditar en esta mañana sobre este tema tan importante que es la oración que funciona. La oración que funciona es la oración que se hace con constancia y perseverancia. Esa es la oración que funciona de acuerdo a la Biblia. Yo sé que podrá haber muchas otras características que requiere la oración: fe, confianza, reposo, ser específicos, sí, pero hoy quiero hablar de este tema de la constancia y la persistencia en la oración. Hoy que vivimos en un mundo tan cambiante, hoy que vivimos en un mundo tan apresurado, en donde las cosas están tan aceleradas, es difícil persistir en algo y ser constante en algo, porque cuando comienzo a ser constante en algo, ya hay otra cosa que me mueve o que distorsiona o que quiere cambiar en cuanto a mi persistencia de algo, de lo que sea. Si hablamos de una dieta, quiero ser constante en una dieta, pero pronto sale que no, que esa dieta no era la correcta, ahora se ha descubierto esta otra cosa, y así con cada una de las cosas. Y parece que esto lo hemos trasladado a nuestra vida cristiana, en donde es difícil que persistamos y que seamos constantes en algo en la vida cristiana. La oración es algo en lo que debemos de ser constantes. No lo digo yo, no es mi opinión, no ha sido mi experiencia, son las palabras de Jesús. Lucas 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola, es decir, una historia que trae una enseñanza, sobre la necesidad de orar siempre. Voy a subrayar y quiero ponerlo con letras mayúsculas: orar siempre. Y esto es una necesidad. Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Es decir, la oración constante es una necesidad que tenemos. Jesús lo dijo y así lo presenta Lucas al hablar de esta parábola que Jesús les va a platicar, y luego le añade: orar siempre y no desmayar. Orar siempre es constancia, no desmayar es persistencia. Parece que es lo mismo, constancia y persistencia, pero podemos desglosarlo para efectos de esta palabra. Orar siempre es constancia, es hacer algo siempre. Y no desmayar es que aunque hay obstáculos en el camino que te quieran impedir detenerte en eso que haces siempre, tú seas persistente, es decir, puedas ir por encima de los obstáculos que se te presentan. Y esta parábola nos va a dar esta enseñanza: la constancia y la persistencia en la oración, que es una oración que Dios quiere que hagamos, que desarrollemos, que sea parte de nuestra vida, que aprendamos, para que entonces al ponerla en práctica Él pueda cumplir sus propósitos sobre nuestras vidas. Así que Jesús les dio esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, constancia, y no desmayar, persistencia. Y la parábola es esta: había en una ciudad un juez, vaya poniendo los personajes, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. O sea, está hablando de un hombre natural, un hombre común, un hombre como cualquier persona. Añade dos detalles pues graves: ni teme a Dios ni respeta a los hombres. ¿Cómo un juez puede hacer esto? Bueno,
está poniendo Jesús un ejemplo, una parábola de un personaje que no solamente es un hombre común, sino que es un hombre común, pero además que ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Y es un juez. Había también en aquella ciudad una viuda. Recuerde que la situación de las viudas era una situación bastante complicada en la antigüedad. Las mujeres no podían trabajar, no debían trabajar, era mal visto socialmente que trabajaran, de tal manera que una mujer que quedaba viuda pues quedaba prácticamente al amparo de la sociedad o de las limosnas o de la gente cercana si tenía hijos, etcétera. Pero ella no podía por sí misma funcionar de alguna manera materialmente, económicamente, productivamente. Pero esta mujer viuda quiere que se le haga una justicia. Dice, en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a este juez. Tengo dos personajes en la parábola, un juez y una viuda. La viuda va y le dice, hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál es el caso concreto? No es importante, por eso no lo conocemos. ¿Qué pedía la mujer viuda? Bueno, no sé si le debían un dinero, si le habían quitado una casa, pero ella tenía un adversario y va con el juez injusto y le pide que se le haga justicia. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo hacerle caso, ¿va? Pero después de esto dijo dentro de sí, como la viuda insistía, aunque ni temo a Dios, dice el juez, ni tengo respeto a hombre, o sea, lo vuelve a repasar Jesús, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hay bastantes detalles en este versículo número 4, porque algunos lo leen y el versículo 5 y dicen, ¿ves? O sea que a Dios también nosotros le somos molestos. No, no es la enseñanza de la parábola. El juez es un juez injusto. Jesús está poniendo el caso de un juez injusto, en donde viene una viuda y le dice, hazme justicia de mi adversario y hazme justicia de mi adversario. Y él por un tiempo no quiso escucharla, no quiso hacerle justicia, hasta que meditó en su corazón y dijo, esta viuda me es molesta. A ver, no es que a Dios tú y yo con nuestras oraciones lo molestemos. No, no es la enseñanza de la parábola. Este es un juez injusto y esta es la declaración de un hombre que ni teme a Dios, ni honra a los hombres, ni respeta a los hombres. Pero la enseñanza es que si nosotros somos constantes y persistentes en orar a Dios, ahorita vamos a ver el contexto completo porque esta es la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, constancia y persistencia. El juez injusto dice, bueno, no sea que esta siga y siga y siga y siga viniendo y nunca se cansa de venir y yo ignorarla, mejor le voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia. Lo primero que quiero enseñar a través de esta parábola y de este pasaje es que cuando nosotros oramos a Dios con constancia y persistencia, estamos demostrando que queremos que Dios nos oiga, queremos lo que estamos pidiendo. Mire, cuando un niño chiquito le pide a su papá un juguete una y otra vez y no se cansa y todos los días y una y otra y quiero que me des y quiero que me lo compres, cómpramelo papá, y un día y otro, esto significa que el niño realmente quiere el juguete. Si no lo quisiera en realidad, bueno, se lo pediría una, dos, tres veces y luego ya se cansaría o le pediría otro. Muchas veces nosotros en cuestiones de la oración, y esto es lo que quiero que aprendamos, oramos una vez, dos veces, tres veces, pero luego pronto abandonamos, ojo, no la petición a la que a lo mejor Dios muchas veces nos dice que no, o puede ser que a veces Dios nos quiere enseñar algo, que es lo que quiero meditar ahorita, pero a veces abandonamos hasta la oración, o sea, dejamos hasta de orar. Y esto es algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos esta mañana. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Necesitamos, la oración es necesaria. Necesitamos ser constantes en la oración y perseverantes, persistentes. Debemos de ir por encima de las cosas que en ocasiones nos van a querer estorbar para que dejemos de orar o dejemos de pedirle a Dios. Pero muchas veces Dios quiere enseñarnos a través de la espera, a través del no responder inmediatamente, algunas lecciones. Y estas son las lecciones que yo encuentro aquí. Vea, versículo número 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, Jesús les dice a sus discípulos, ¿ya vieron al juez injusto? Y vuelve a repasar, juez injusto, oigan lo que dijo. Ay, para que esta no me sea molesta, no sea que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y luego viene una reflexión para que vean que Dios no es así. Dios no se fastidia de nosotros. Dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vuelve a remarcar
clamar a Dios día y noche, la constancia y la perseverancia o la persistencia en la oración. Vuelve a recalcarlo, pero Jesús hace el comparativo y dice: ¿oyeron lo que el juez injusto dijo? Y luego pone: ¿y acaso Dios no hará? O sea, Dios es muy diferente al juez injusto. Ok, es como si Jesús dijera: si el juez injusto atendió la petición de la viuda en esta parábola, ¿acaso Dios, si tú oras día y noche, no hará justicia? La respuesta es: por supuesto que sí. Pero la reflexión es que tenemos que aprender a orar día y noche, o sea, constancia y persistencia en la oración, porque esta es la oración que funciona y es necesario que así aprendamos a orar. Y viene otra pregunta: ¿se tardará Dios en responderles? Y ahí tenemos que detenernos por un momento, porque luego el versículo 8 viene en una conclusión gloriosa, la cual quiero dejar para un momento más. Pero yo quiero detenerme aquí. ¿Acaso se tardará Dios en responderles? Bueno, la parábola tiene varias enseñanzas de la oración. La más importante es la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Pero también hay una segunda enseñanza en donde muchas ocasiones nuestras oraciones a Dios no van a tener una respuesta inmediata. Por eso es que necesitamos orar siempre y no desmayar. Si Dios nos respondiera a todo inmediatamente, esta parábola sería ineficaz, sería inútil que Jesús la hubiera compartido. No, es que Dios a veces se tarda en responder a nuestras oraciones y Jesús nos dice: tú como quiera persiste, sé constante, es necesario que ores y persistas. Y entonces viene una reflexión que necesito realizar en esta mañana. ¿Por qué Dios se tarda? ¿Para qué Dios se tarda en responder a nuestras oraciones? ¿No sería más fácil que yo orara a Dios y Dios me contestara inmediatamente, rápido? Ya, ahí está, lo que pediste, ahí lo tienes. A lo mejor nosotros diríamos: sí, eso sería lo más fácil, porque quisiéramos que así fuera. Pero la realidad de las cosas, y bíblicamente así es, no a todas las oraciones Dios respondió inmediatamente. Simple y sencillamente tenemos la oración que los primeros discípulos de Jesús, cuando Jesús ascendió, hicieron. Se quedaron en aquel aposento alto algunos días a orar, día, mañana, tarde y noche, que fuera derramado el Consolador prometido, el poder del Espíritu Santo. Y tuvieron que esperar, pero tuvieron que ser constantes y persistentes. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran escuchado esta parábola? Probablemente hubieran dicho un día orar y orar y Dios no respondía sobre el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Probablemente hubieran aguantado 2, 3, 4 días, pero hubieran dicho: no, se me hace que la petición no es, vamos a cambiarla. Sin embargo, habían escuchado sobre la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar, constancia y persistencia en la oración. Pero sigue la pregunta en el viento: ¿por qué Dios a veces se tarda en respondernos alguna necesidad o alguna oración que le hemos presentado? Y lo hemos hecho con mucha fe y hemos sido constantes y persistentes. Creo principalmente tener 3 respuestas para esta pregunta: ¿por qué o para qué Dios se tarda? De acuerdo a esta parábola, la pregunta que Jesús les hace: ¿se tardará Dios en responder? Bueno, yo tendría que decir: a veces, número 1, para Dios cumplir sus propósitos en nosotros a su tiempo perfecto, es decir, para darnos lo mejor. Dios sabe lo que es mejor y en el tiempo que es mejor para ti y para mí. Y ahí tiene importancia la fe. Si yo creo en que Dios es perfecto y no se equivoca, y creo que Dios me ama y que como me ama me va a dar todo lo que Él quiere darme para mi bendición, entonces en esto puedo descansar. Si estoy orando y estoy siendo constante en una petición que hasta puede ser una petición espiritual: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, guíame en el ministerio, o llámame a un ministerio, y parece que Dios no responde. Muchas veces tenemos que aprender de esta parábola que Dios quiere que tú y yo seamos constantes y persistentes en la oración, no para hacernos sufrir, sino porque el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe el momento mejor para el cual nos va a responder lo que le estamos pidiendo. Pero lo segundo va muy ligado a esto. Lo segundo es que no solamente Él sabe cuál es el tiempo que es mejor, sino que a través de esta oración constante y persistente también vamos nosotros a aprender. Dios a veces se tarda en respondernos para enseñarnos los secretos tan hermosos que tiene la oración. Es decir, la oración no solo es para pedir y que Dios me dé. En la misma oración vamos a recibir bendición.
Y eso a veces lo perdemos de vista. Cada que doblamos nuestras rodillas, no solamente es para que Dios me dé y haga y cumpla sus propósitos, sino que en el mismísimo tiempo que voy a estar dedicando para orar a Dios, voy a estar recibiendo fortaleza espiritual, voy a estar recibiendo su presencia y voy a ir descubriendo profundamente cada uno de esos secretos que tiene la oración, esta relación con Dios a través de la oración. Por eso a veces Dios se tarda para que nosotros seamos constantes y persistentes, y al serlo vayamos descubriendo sobre la marcha esos secretos que hay de fortaleza espiritual, de entereza espiritual, si nosotros dedicamos tiempo constante y persistentemente a la oración. Y la tercera razón que tengo de por qué a veces Dios se tarda en respondernos, he dicho porque Él sabe lo que es mejor. Segundo, porque Él quiere enseñarnos la constancia y la persistencia en la oración. Pero lo tercero es maravilloso y quiero que abras tu corazón. Dios me lo reveló, Dios me lo mostró. Y lo tercero por lo cual a veces Dios se tarda en respondernos es que Él quiere que tú aprendas que cuando tú oras te concentres en Él y no en ti. La mayoría de las personas cuando oran se concentran en sí mismos. Oran a Dios, pero están concentrados en sí mismos. Señor, dame, te pido, bendice a fulano, te encargo a mi hijo. Están concentrados la mayoría de las personas en sí mismos. La constancia y la persistencia en la oración muchas veces Dios la permite al no responder inmediatamente a nuestras necesidades, para que aprendamos a concentrarnos mientras oramos en Él. Quizá podría aplicar aquí un versículo muy conocido, el versículo de Hebreos 12, versículo 1 y 2, cuando dice que corramos con constancia o con paciencia, hipomoné, constancia, la carrera que tenemos por delante. Si yo aplico este versículo a la oración, y en esta parábola precisamente me voy a dar cuenta de que es perfectamente embonable el escuchar las palabras de Hebreos 12:1, corramos con constancia la carrera que tenemos por delante, y lo pongo en esta parábola y digo, Jesús me enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, correr con constancia, ser constante en la oración. Y hay algo maravilloso que dice el versículo 2 de Hebreos 12, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo debemos correr la vida cristiana? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Lo aplico a la oración y en esta parábola. ¿Cómo debemos de orar? Poniendo nuestros ojos en Jesús, no en nosotros mismos, no en lo que yo necesito, no en lo que yo quiero que Dios haga, sino poner los ojos en Dios, poner mi mirada en Dios, concentrarnos en Él mientras oramos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay algo para lo que te pueda servir para tus propósitos aquí en la tierra? Y cuando nosotros nos concentramos en Dios y no en nosotros mismos, y somos constantes y persistentes, estaremos aprendiendo el verdadero valor de la oración. Muchas veces Jesús nos enseñó el verdadero valor de la oración, que es pedir la voluntad de Dios. En el mismo Getsemaní Jesús oró no para sí mismo, sino que se haga tu voluntad, Señor. Eso es concentrarnos en Dios. Y muchas veces Dios tarda en respondernos, o no nos responde a nuestras oraciones, muchas veces inmediatamente, para enseñarnos el poderoso valor que hay en la oración cuando nos concentramos en Dios. Termina esta parábola, versículo 8, diciendo, os digo que pronto les hará justicia, refiriéndose a Dios, Jesús, pronto les hará justicia. Y luego viene, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Dios es un juez que es muy diferente al juez injusto. Dios es Dios y es justo, ¿verdad? O sea, Él va a hacer justicia, claro que la va a hacer. ¿Quiere que seas constante y persistente en la oración? Sí, para que se cumplan sus propósitos al tiempo de Él, que es lo mejor, para que tú aprendas los secretos de la oración en tu constancia y persistencia en la oración, y para que parte de esos secretos sea que aprendas a concentrarte en Dios mientras oras. Y Jesús dice, les aseguro que Dios les hará justicia, pero ¿aprendiste la lección? ¿Entendiste? Es lo que dice el versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, de que Dios va a hacer justicia, va a hacer justicia. Pero ¿tú aprendiste la lección de esta parábola? ¿Aprendiste lo que debes de hacer con el ejemplo de la viuda? Dicho en otras palabras, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará gente, hallará a la iglesia
orando con constancia y persistencia. Eso es, hallará fe en la tierra. Dios permita que tú y yo seamos parte de esa iglesia que cuando Jesús venga nos encuentre orando constante y persistentemente, porque esta parábola fue dada por la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Constancia y persistencia. Dios hará justicia, pero quiere encontrarnos a ti y a mí con este estilo de vida, de oración, una oración constante, una oración persistente, que no solo producirá resultados de respuestas a nuestras oraciones, sino que también producirá resultados beneficiosos en nuestra vida propia, en nuestra vida misma. Y uno de esos beneficios será cuando tú aprendas que cuando oras debes concentrarte más en Dios que en ti mismo. No vayas a Dios en oración solo para pedirle las cosas que tú quieres que Él haga. Mejor ve a Dios, pon tus ojos en Jesús cuando ores y pregúntale: ¿qué quieres que yo haga? Solo así podremos ser creyentes que usemos la oración poderosamente para nuestra propia bendición. Y hoy te quiero invitar a que medites si hay algo en tu vida que hayas pedido a Dios y que Dios no haya respondido inmediatamente, y quizá renunciaste a esa petición, o quizá abandonaste tu tiempo de oración. O hoy podemos meditar si en realidad estamos siendo constantes y persistentes en la oración, porque es una necesidad del cristiano. Tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hoy dedicar unos minutitos a la oración para pedirle al Señor que Él siga enseñándonos cada día más con respecto a cómo podemos hacer uso de la oración en beneficio de nuestra propia alma. Y una de las mejores maneras que tú puedes traer beneficio a tu vida es orando con constancia y persistencia. Medita en esto y oremos juntos. Señor, te doy muchas gracias porque otra vez nos enseñas con respecto a la oración que no solamente es acudir a ti, Señor, con las cosas que queremos que tú hagas, nuestro pliego de peticiones. Señor, no queremos tener una lista de todas las cosas que queremos recordarte que hagas. Señor, ayúdanos a ir un poco más allá y aprender de esta parábola la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Ayúdanos a ser como esta viuda, Señor, en nuestra insistencia y persistencia en la oración. Señor, cuando acudimos a ti y parece que a veces no respondes o que no nos atiendes, ayúdanos, Señor, a entender que si hay algo que te pedimos y que no has hecho, o que nos has dicho espera, y nosotros queremos que ya lo hagas y tú nos dices este no es el mejor tiempo, podamos entender, Señor, que esto es porque es lo mejor para nosotros. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que muchas veces tú no respondes a nuestras oraciones inmediatamente, sino porque quieres que aprendamos a ser constantes y persistentes en la oración, para así descubrir los secretos preciosos que hay y poderosos que hay cuando nosotros te buscamos a ti mientras oramos. Señor, ayúdanos a cada día, cuando doblemos nuestras rodillas, no solo concentrarnos en nuestras necesidades, sino concentrarnos en ti, que así podamos desarrollar una vida de oración, poniendo nuestros ojos en ti, Señor, para que entonces podamos preguntarte: ¿qué quieres de mí? Y al preguntarte esto, Señor, seguramente tú responderás y nos mostrarás la senda de la justicia, la senda de la verdad y la senda del servicio que quieres que hagamos en esta tierra. Señor, queremos ser una iglesia que cuando tú vengas nos encuentres con fe, es decir, persistiendo y siendo constantes en nuestra oración. Levántanos, Señor, como una iglesia de oración a cada uno de nosotros, y que no nos desanimemos, Señor, si alguna de nuestras oraciones sentimos que no tiene respuesta. Ayúdanos a ser constantes y persistentes en la oración, sabiendo que tú, como un juez justo, harás justicia. Encuéntranos a nosotros haciendo nuestra parte en la oración. Gracias por esta mañana. Te pido por todo tu pueblo, Señor, que durante el día busque un tiempo largo y profundo para encontrarse contigo a través de la oración, y ahí poder escuchar tu voz y después poder hacer tu obra. Te doy muchas gracias por esta enseñanza y por este día. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén. Recuerde la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga, que tengas un bonito día.